Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con la determinación de la capacidad calorífica de un calorímetro. Porque antes de ser usado tenemos que conocer ese dato o ese valor para saber qué calor habrá absorbido el calorímetro cuando estemos trabajando con él. Lo que estamos presenciando aquí es la tapa que está dotada de un agitador, eso que vemos ahí. Simplemente agitamos unos segundos después de mezclar las sustancias. Esa tapa está dotada también de eso que se ve azul, ahí es donde va introducido el termómetro. Es ideal que sea digital, pero si no tenemos digital, vamos a trabajar con él con uno análogo. Por esta tapita que quité hace poco, por ahí vamos a introducir la sustancia que se va a mezclar con la que ya está dentro del envase. Para introducir el termómetro debemos sacar primero esa partecita azul y luego introducimos el termómetro y luego ponemos la tapita, el estuche donde va el termómetro dentro de la tapa. Esto es una resistencia que la usaríamos en caso de que queramos calentar la sustancia que tenemos dentro del envase mediante intensidad de corriente. Hay que tener eso en cuenta y también el voltaje y el tiempo que duramos calentando, y es un poquito más complicado. En el caso de nosotros lo vamos a hacer mezclando agua fría y agua caliente. El agua caliente le va a ceder calor al agua fría que va a estar contenida en el envase que tenemos aquí, que es de aluminio, pero parte de ese calor que va a tener o que va a liberar el agua caliente lo va a absorber el agua fría y también el conjunto del calorímetro. Bien, hay que tener también en cuenta de que la sustancia que usemos ahí, si usamos sustancias ácidas, corrosivas, luego de ser usado hay que lavarlo rápidamente para que el metal no sea corroído con facilidad. Esto que vemos aquí es una tapa. Y esto es para evitar que salpique o salga hacia los lados líquidos cuando lo estemos usando. Este material o envase es de foam o poliestireno, que es un aislante. Y el envase más grande que tenemos aquí es para contener todo el otro conjunto, ¿verdad? Que es de aluminio también. Entonces, para nuestro trabajo vamos a medir cierta cantidad de agua, que sería aproximadamente 50 mililitros de agua, que sería el agua fría. Y la vamos a dejar dentro del envase del calorímetro junto con el termómetro. Miren cuánto nos dio los 50 mililitros, pero yo quise usar un poquito más y la llevé a 49.5. Recuerden que eso no importa, lo que usted siempre tiene que tener en cuenta es la masa que usó. Mientras voy a dejar el termómetro dentro del agua fría para que se vaya acondicionando o equilibrando esa temperatura con todo el conjunto del calorímetro. Y a la vez voy a medir aproximadamente 50 mililitros de agua, que va a ser el agua que voy a calentar, que luego le va a transferir calor al agua fría y el conjunto del calorímetro. Y vamos a medir esas diferencias de temperatura. Recuerde que debemos medir la temperatura inicial del agua fría justo antes de mezclarla con el agua caliente. Vamos a calentar el agua aproximadamente temperatura entre 80 y 90 grados Celsius, no tan cerca de 100 porque se puede perder calor, porque se pierde vapor de agua y eso es masa, ¿verdad? El agua la llevamos a aproximadamente 91 grados Celsius, el agua caliente. Rápidamente la mezclamos con el agua fría, agitamos un poco, unos segundos, y vemos cómo la temperatura luego empieza a subir hasta aproximadamente 51 grados Celsius. Y esa sería entonces nuestra temperatura de equilibrio, y ahora sí podemos realizar los cálculos. Entonces el calor absorbido debe ser igual, idealmente hablando, al calor liberado. Quien liberó el calor en este caso es el agua, porque cambió de su temperatura que estaba alta o agua caliente a una temperatura más baja, pero ese calor fue absorbido por el conjunto que tenemos en el calorímetro, más el agua fría que estuvo presente ahí. Entonces, el calor absorbido es la suma entonces del calor del calorímetro, que lo vamos a llamar como CAL, a
ese calor es negativo porque libera. O sea, cuando la energía sale del sistema, entonces decimos que ese calor es negativo. Si entra al sistema, entonces es positivo. Sí tener muy presente de que el calor específico, la capacidad calorífica, siempre tiene que ser positivo, porque es un calor absorbido, o sea, se define como el calor necesario para elevar a 1 grado Celsius una cierta cantidad de masa. Entonces el calor absorbido es la suma del calor del calorímetro, o el calor que absorbió el calorímetro, más el calor del agua fría, que lo vamos a llamar AF, agua fría. Es igual a menos el calor liberado, que en este caso fue por el agua caliente. Entonces, de acá, como yo quiero trabajar con el calor del calorímetro, entonces voy a despejarlo. Y diríamos, calor del calorímetro va a ser igual a menos el calor del agua caliente, menos, porque este estará entonces cambio de signo, ¿verdad? Calor del agua fría. Entonces, como vamos a trabajar con la capacidad de la determinación de la capacidad calorífica del calorímetro, vamos a desglosar un poco la ecuación. Entonces les decía que el calor se describe como la masa, entonces en este caso sería masa del calorímetro, pero como yo les había dicho que es un conjunto de materiales, en este caso vamos a usar entonces capacidad calorífica del calorímetro, multiplicado entonces por el cambio de temperatura, que en este caso fue temperatura final menos temperatura inicial del calorímetro, que lo vamos a llamar así. Eso es igual a menos, ¿verdad?, la capacidad, el calor del agua caliente, que sería masa de agua caliente por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua caliente. Recuerde que la temperatura final es la misma. Y aquí sería menos la masa del agua fría por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua fría. Sí. Recuerde que la temperatura final es la misma, ¿verdad? La temperatura inicial del calorímetro es la misma que la del agua fría. O sea, la temperatura inicial del agua fría, porque estaban juntos antes de agregar el agua caliente. Entonces, o sea que en alguna ocasión vamos a simplificar más todavía. Entonces yo quiero encontrar la capacidad calorífica, la despejo. Entonces voy a tener que la capacidad calorífica es igual a todo eso que está acá, que sería entonces negativo, voy a sacar el menos, sería entonces menos la masa de agua caliente por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua caliente. Sí, más, porque vamos a poner aquí un corchete, ¿verdad? Más la masa de agua fría por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua fría. Y cerramos con corchete. Pero vamos a dividir entonces entre la diferencia de temperatura del calorímetro. Sería temperatura final menos temperatura inicial del calorímetro. O sea, lo vamos a describir así. Bien. Para yo ahorrarme espacio, entonces, capacidad calorífica del calorímetro va a ser igual a menos. Voy a sacar el calor específico del agua por la masa del agua caliente, o sea que se queda ahí, masa de agua caliente, por temperatura final del agua, o sea, del sistema, menos temperatura inicial del agua caliente. Cierro corchete, cierro paréntesis, sería entonces más el agua fría, la masa de agua fría, por
Cambio de temperatura final menos temperatura inicial del agua fría. Dividido entre temperatura final menos temperatura inicial del calorímetro. Yo podría seguir simplificando porque son diferentes, son iguales también esa diferencia, pero como tenemos abreviaturas diferentes, la voy a dejar así tal cual. Y ahora vamos a sustituir los datos. Entonces recordemos que sería menos. Aquí tenemos el calor específico del agua, que es 4.186 Joule por cada grado Celsius. Todo eso multiplicado por la masa de agua caliente, que la tengo anotada por acá, 48.5 gramos. Eso sería multiplicado, ¿verdad?, por la temperatura final, que en este caso es 51 menos 92, y eso está en grados Celsius. Luego sería entonces más la masa de agua fría, que es 49.5, sí, 49.5 por la temperatura final, que es 51, menos temperatura inicial del agua fría, que es 23. Cerramos corchete y dividimos entre la temperatura final, que es 51, menos la temperatura, voy a poner aquí grados Celsius, menos la temperatura inicial del calorímetro, que también es 23 grados Celsius. Entonces realizamos los cálculos abajo. Vamos a dejar el 4.186 así tal cual, y vamos a operar aquí arriba. Vamos a hacer un poco directo esta de aquí. Sería 51 menos 92 por 48.5. Este resultado me va a dar negativo. Y me da aproximadamente 1988.5. Recuerde que eso es gramos por grados Celsius. Todavía no estamos cancelando unidades. Sería más 49 por la diferencia de temperatura. Esa es negativa, ¿verdad? Entonces aquí sería positivo, sería 1386. Aquí olvidé colocar el gramos, vamos a ponerlo aquí, 49.5 gramos, y me quedaría entonces 1386 gramos por grados Celsius. Entonces ya no tengo que usar corchete, uso paréntesis ahora, y eso va a estar dividido entre esa diferencia, que es positivo, y es 28. Entonces seguimos operando arriba. Luego dividimos y vamos a multiplicar directamente por este valor. O lo vamos a hacer por paso para que no nos confundamos. Entonces aquí sería una diferencia. Entonces sería 1386 menos 1988.5. Y eso nos da lo siguiente, sería menos 4.186 Joule sobre grados Celsius por la diferencia arriba me da menos 602.5, y eso es grados Celsius dividido entre 28 grados Celsius. Entonces la capacidad calorífica va a ser igual a lo siguiente. Vamos a realizar esa operación completa. Sería eso entre 28 y luego multiplicado por 4.186. Y eso nos da positivo, porque menos por menos, ¿verdad?, me va a dar positivo. Entonces sería aproximadamente 90.07, y nos va a quedar lo siguiente. Se nos va a ir grados Celsius con grados Celsius, y me queda Joule grados Celsius. Entonces ahí ya tenemos la capacidad calorífica de nuestro calorímetro, y ahora sí podemos utilizarlo para determinar, por ejemplo, calor específico de algunos metales o sustancias, como también determinar el calor de una reacción